Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con el video que quedó pendiente, que se suspendió por ahí en el punto del tema 5.7. Quedó pendiente, estábamos revisando el circuito equivalente del generador en corriente directa. Entonces, en estos dos circuitos básicamente podemos observar el modo de modelar a partir de un circuito equivalente del generador con sus componentes. Entonces, por aquí podemos ver las dos partes principales de las que está compuesto nuestro generador. La primera parte pues es la que corresponde a la armadura. Entonces recuerden, la armadura pues es el conjunto de vanados que están sobre el rotor, la pieza que está sobre la flecha y que tiene la capacidad de giro. La armadura está compuesta por su devanado, está compuesta por una resistencia de armadura y está compuesta también por el circuito que corresponde a la tensión en escobillas. Entonces estos dos elementos que aquí vemos son las escobillas que hacen contacto con el conmutador, y el voltaje que representa el contacto entre el segmento y la escobilla está representado aquí en el circuito equivalente con este símbolo, ¿verdad? Que es como una batería, y este representa la tensión o el voltaje en escobillas. Aquí faltaría haber incluido también la inductancia que tiene el devanado de la armadura, que podríamos definirlo aquí como una LA. Para propósitos de estado estable, esta inductancia pues no tiene mucho efecto, ¿verdad? Porque en corriente directa el valor de la inductancia prácticamente es un cortocircuito. Por otro lado, el campo que se alimenta a través de vanados de campo y que genera un flujo a través de la máquina de corriente directa está representado aquí en el circuito equivalente por medio de estas terminales. Entonces, estas terminales están definidas como F1 y F2 de campo, ¿verdad? De field. Esta F viene de campo en español. Y también la armadura, aquí se me pasó mencionarlo. La A representa la armadura. En inglés pues se conoce como armature. Es la armadura de la máquina. Entonces tenemos dos terminales, A1 y A2 para armadura y F1 y F2 para el campo. El campo está formado pues por una resistencia de campo, que es la RF, y por su inductancia de campo, que es la LF. Por eso aquí considero que debió haber existido en este diagrama equivalente una LA también, así como lo tiene el devanado de campo. Adicionalmente, se puede conectar una resistencia externa al campo, y es una resistencia que generalmente es variable y se puede conectar aquí en serie con las terminales del campo, ¿verdad? Entonces tendríamos ya la alimentación de todo el campo pues a partir de estos dos puntos. Entonces aquí estaríamos alimentando con un voltaje de campo BF a través de estas terminales. Y en la armadura tendríamos el voltaje en terminales de ese generador, el voltaje que está prácticamente generándose con el movimiento de la flecha que tenemos en el rotor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una velocidad y pues también un par inducido que lo estamos entregando a través de un motor primario. El siguiente circuito equivalente es un circuito pues ya simplificado, ¿verdad? De todo el circuito que aquí se muestra. Entonces el simplificado ya contiene en el devanado de campo la resistencia de campo y la resistencia
que pudiéramos agregar externamente a nuestras terminales. Entonces aquí se simplifica con este diagrama. Y en la armadura se omite el voltaje a través de las escobillas, porque generalmente, por ahí ya lo mencionamos, el voltaje de escobillas pues andan en la orden de los 2 volts. Entonces, para propósitos de generación, vamos a tener otros voltajes generados generalmente arriba de 100 volts, 200, 400, 1000 volts cuando son máquinas ya muy grandes. Entonces el voltaje de escobillas, que aquí sí lo mencionamos, pues prácticamente resulta despreciable, ¿verdad? Para propósitos de análisis. Entonces nuestro modelo simplificado pues se reduce prácticamente a este circuito, ¿verdad? Vamos a generar voltaje en las terminales del generador. Muy bien. El siguiente punto se refiere a tratar las diferentes combinaciones que podemos tener en una máquina de corriente directa. Entonces, como generador podemos tener hasta 5 formas generales de conectar el generador. Y la primera de ellas, que es de las más conocidas, es aquella conexión que se conoce como generador de corriente directa de excitación separada, ¿verdad? Y vamos a ver pues las características que tiene a través de las terminales de salida de ese generador. Este generador también se conoce como de excitación independiente o separada, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo, dependiendo a veces de los autores, lo manejan como excitación independiente o excitación separada. Y esto se refiere a que la separación en el generador está básicamente orientada a que separamos el rotor, ¿no? Está separado de la conexión eléctrica del campo. Entonces, esta es la conexión separada y por esa razón se le conoce a esta forma excitación separada. Es decir, la excitación que tenemos hacia la armadura del motor está separada de esa armadura y la hacemos por medio del campo que tenemos definido con un voltaje, su resistencia y su inductancia de campo. Y esta es básicamente la que se encuentra en las masas polares, ¿verdad? Estas serían las masas polares y sobre esas masas tenemos el rotor. Entonces aquí tenemos devanados, ¿verdad? Que están alimentados con un voltaje BF. Tenemos una corriente circulando por los devanados como IF, y aquí tenemos el flujo en esta masa polar, por decir la masa N, pues empieza por aquí a circular un flujo magnético con densidad B y flujo phi, ¿verdad? Hacia la otra masa polar. Entonces es la excitación que se produce en forma separada de la armadura. Y ya ese flujo, cuando interacciona con el movimiento de la flecha del motor, es como se produce el voltaje generado, ¿verdad? Entonces, recuerden que la interacción del voltaje generado es que nuestro voltaje generado va a ser una constante propiamente de la máquina, el flujo que tenemos propiamente de esta masa polar, dado por este devanado, y la velocidad que tiene la máquina, ¿verdad? La velocidad con la que estamos girando nuestra flecha desde un motor primario. La característica en terminales de este tipo de generador, pues lo dan las gráficas que vamos a ir viendo más adelante. Para un generador de corriente directa, estas cantidades de salida son el voltaje en terminales y la corriente de la línea. Entonces, el voltaje en terminales pues es el VT y la corriente es la IL, es la corriente de la línea, ¿verdad? Que están en función pues básicamente de la velocidad del motor, del flujo y de la constante. Esta IL es prácticamente la misma corriente que viene de la armadura. Por eso aquí en este generador la IA, que es la corriente de armadura, es prácticamente la corriente de la línea que estamos entregando más adelante a una carga. Si nosotros hacemos el
el desglose de la tensión que tenemos generada en terminales de nuestro generador, pues básicamente partimos de lo que tenemos como voltaje generado. Entonces este voltaje prácticamente es lo que genera, que es la constante, el flujo y la velocidad. Y esto va a ser igual a la rama que tenemos de salida en la armadura, que básicamente este voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia, la IA por la resistencia de armadura, más el voltaje que tenemos en terminales, que tenemos aquí. Entonces, al despejar el voltaje que tenemos realmente en terminales, pues nos queda prácticamente esta ecuación, ¿verdad? Voltaje en terminales sería la diferencia de lo que generamos menos la caída que vamos a tener a través de la resistencia de armadura. Que en muchos de los casos la resistencia de armadura, así como en el motor sincrónico, la resistencia sincrónica es un valor de resistencia muy pequeña, que en muchos de los casos se considera igual a cero, ¿verdad? O se desprecia o simplemente no la tomamos en cuenta. Entonces la ecuación 841 representa el voltaje que tenemos en terminales una vez que desglosamos aquí la cantidad de voltaje generado menos la caída que vamos a tener, siempre y cuando que haya aquí un circuito cerrado que permita que circule corriente, porque si esto está abierto, pues aquí no hay corriente, no hay caída. Entonces esta aplica cuando tenemos realmente una corriente demandada por una carga. En el control de la tensión de los generadores, pues ya sabemos que esto lo podemos controlar a partir de las variables que se involucran en la máquina de corriente directa. Entonces ya mencionamos que el voltaje en terminales es la diferencia de estas dos cantidades. Entonces, si vemos esta ecuación, quiere decir que si nosotros aumentamos el voltaje generado, vamos a aumentar el voltaje en terminales. Y eso está directamente relacionado a la velocidad y al flujo de la máquina. La constante ya no, porque esa es una constante propiamente de fábrica. Entonces, disminuye, si nosotros disminuimos LA, pues lógicamente va a disminuir también mi voltaje en terminales. Entonces vamos a tener la relación directamente de esta cantidad que tenemos, ¿verdad? Y eso pues lo sabemos por esta ecuación que ya hemos venido mencionando anteriormente. Hay dos maneras de controlar nuestro voltaje de salida del generador, y básicamente es el primero, cambiando la velocidad de rotación. Entonces, como variamos la velocidad de rotación, si aumentamos esta velocidad, aumenta directamente proporcional la cantidad de tensión generada. Entonces también al aumentar ese voltaje, pues aumenta el voltaje en terminales. La otra manera de controlar la tensión es modificando la corriente que circula a través del campo, ¿verdad? Entonces, esta corriente de campo es la que tenemos prácticamente aquí, ¿verdad? Entonces, esa corriente lo que hace es producir en nuestra máquina un flujo hacia la armadura. Este flujo lo produce precisamente esta corriente. Entonces, si este flujo es parte de las cantidades que tenemos involucradas en la tensión de armadura, pues es lógico pensar que este flujo lo controlamos con la corriente de campo. Entonces va a ser otra manera de controlar la cantidad de tensión generada, ¿verdad? Si disminuimos la corriente RF, pues aumenta la corriente, ¿verdad? Entonces esta está inversamente relacionada con la corriente. Disminuimos RF y aumenta la corriente. Entonces con eso vamos a poder también controlar la corriente de campo y variar tanto la cantidad generada como el voltaje en terminales de nuestro generador. Continuando aquí con la gráfica del voltaje en terminales, aquí se muestra una gráfica importante que ya había
comentado al inicio y es lo que representa el voltaje prácticamente constante que deberíamos tener en nuestro generador. Entonces, a partir de aquí tenemos el voltaje generado. En vacío, nuestra corriente de carga pues es cero, ¿verdad? Aquí tenemos la corriente sin carga en este punto. Aquí la corriente es prácticamente cero. Entonces tenemos todo el voltaje a la salida generado, ¿verdad? A medida que nosotros empezamos a ponerle carga a nuestro generador, vamos a tener diferentes corrientes. Aquí una corriente I1, aquí una I2, hasta llegar al valor de la corriente nominal que va a tener el generador. Entonces, a medida que estamos exigiéndole más carga en las terminales del generador, pues nuestro voltaje en terminales se va a empezar a caer, ¿verdad? Y esto es lo que significa esta línea, la caída de tensión a medida que estamos demandando más corriente a nuestra máquina. Entonces, esta es la caída que vamos a tener prácticamente debido a la caída en la resistencia de armadura, ¿verdad? Que vamos a tener pues realmente una resistencia muy baja, pero que produce una caída como producto de la resistencia y la corriente de armadura. Si nosotros tenemos una caída muy exagerada, la podemos compensar, ¿verdad? Con devanados de compensación. Recordemos que la máquina tiene por ahí un efecto que se conoce como reacción de inducido. Esa reacción de inducido la vemos aquí en esta gráfica que ya la habíamos comentado al principio de este tema. Entonces, cuando tenemos una reacción de inducido, hay más corriente en cierto punto del campo magnético, cuando ya tenemos una corriente circulando por la armadura. Entonces el campo se va a concentrar en cierta parte de la orilla del polo, más que en el otro. Así como en el otro lado de la masa polar se va a concentrar más campo, debido a que por ahí circulan corrientes y se suman a los campos que produce los campos o las masas polares principales, ¿verdad? Entonces nuestro eje central se va a ver desplazado por ese flujo, y eso lo veíamos en estas gráficas. Aquí representa prácticamente el flujo de la fuerza magnetomotriz del polo. Este es el flujo que tenemos en corriente alterna, ¿verdad? O sea, está alternando. Y este otro va a ser la fuerza magnetomotriz una vez que tenemos carga en el generador. Entonces hay una interacción de dos flujos, el de armadura, creado por la corriente que circula por los conductores, y el del campo. Entonces el resultado de eso es que se nos distorsiona la forma de onda del flujo. Este flujo en Webers se ve desplazado de esta manera, y es lo que vemos aquí como un número mayor de flechas de flujo en un extremo que en el otro, ¿verdad? Y acá también, aquí salen y acá están entrando. Entonces nuestro flujo está realmente circulando más flujo de aquí hacia allá, ¿verdad? Más o menos así. Y aquí hay un debilitamiento, de flujo en estos extremos. Entonces esto representa cómo se distorsiona el flujo que pasa a través de la armadura por medio de los polos. Entonces, esa reacción de inducido, pues es el efecto que se ve prácticamente también aquí en esta caída, ¿verdad? Entonces tenemos no solamente la caída como producto de la caída de voltaje en la resistencia, sino que también vamos a tener una caída de tensión agregada por la reacción de inducido, ¿verdad? Entonces este es el armature reaction, esta es la reacción de inducido, ¿verdad? O reacción de armadura, aquí por las siglas en inglés. Entonces vamos a tener básicamente dos caídas, de tal manera que nuestra caída de voltaje va a ser todavía más pronunciada, ¿verdad? A medida que le exijamos más corriente de IL1, por decir una corriente, pues nuestra caída de tensión en terminales de nuestro generador
se va a ver disminuida a esta BT1. ¿Ok? Entonces este va a ser un nivel que se va a producir debido a estas dos caídas que tenemos en la máquina de corriente directa como generador. En el generador tenemos la conexión de excitación separada, prácticamente con carga, donde se conecta la carga como una resistencia de carga a las terminales de nuestro generador, es decir, en terminales. Entonces recuerden que estas terminales aquí las podemos definir como A1 y A2, ¿verdad? Las terminales de la armadura del motor. Y por acá tenemos las terminales de campo F1 y F2. Una vez que ustedes hubieran tenido la oportunidad, ¿verdad?, de revisar en el laboratorio de eléctrica un motor de corriente directa o una máquina de corriente directa, generalmente ahí tiene las terminales A1, A2, F1, F2 y S1 y S2, que se refieren a los devanados del campo serie. Por ahí al inicio de la práctica número 2, cuando empezamos a hacer prácticas, por ahí utilizaron un motor de corriente directa y ahí pudieron, o si recuerdan haber identificado esas terminales, pues son las terminales, este es A1, yo no sé por qué puse A2 repetido, ¿verdad? A1, A2, F1, F2, y seguramente por ahí han de haber visto un devanado adicional, que es el devanado de conexión serie, ¿verdad? Entonces este sería también S1 y S2 referido al devanado serie y su respectiva resistencia serie y su inductor serie. Muy bien, entonces una vez que le ubicamos carga a nuestra máquina generadora, nosotros vamos a poder entregarle esa carga para que produzca un voltaje y se produzca una corriente a través de la carga. Esa corriente pues va a depender de qué tanta carga vamos a colocar en las terminales de nuestro generador, de tal manera que la resistencia de carga pues la podemos mover proporcionalmente durante toda esta trayectoria en función del valor que colocamos en la resistencia de carga. Entonces podemos tener diferentes voltajes en terminales en función de la corriente que vamos a demandar. Entonces esta corriente IL pues va a estar relacionada con una cierta carga y una cierta cantidad de voltaje en terminales. Si nosotros aumentamos la carga, es decir, disminuimos resistencia de carga, pasamos de IL a IL', aumentando esa carga, y podemos tener también otro voltaje generado debido a que podemos variar nuestra velocidad, ¿verdad?, de motor y aumentar nuestra tensión generada y aumentamos nuestro voltaje en terminales, ¿verdad? Entonces estas gráficas podemos verlas desde diferentes puntos de vista, donde podemos tener aquí otra gráfica de BT o tal vez otra por acá, ¿verdad? Entonces es lo que representa esta gráfica, diferentes niveles en los que estamos moviendo o reduciendo nuestro voltaje en terminales dependiendo de la cantidad de velocidad que le estamos dando a nuestra máquina. Dice por ahí que en muchas de las aplicaciones el intervalo de velocidad del motor primario es muy limitado. Sabemos que un motor pues va a tener su velocidad nominal a 1200, 1800, tal vez hasta 3600, pero ese va a ser el rango al que se limita una máquina. Entonces el voltaje en terminales se controla generalmente a través de la corriente de campo. Entonces una vez que ya llegamos al límite al cual no podemos exceder la velocidad de la máquina, la única posibilidad de modificar el voltaje generado pues va a ser precisamente con la corriente de campo. Nosotros movemos la resistencia variable aumentando o disminuyendo, y con eso estamos generando más o menos voltaje generado, ¿verdad?, con el control de la corriente de campo. Entonces esa corriente pues es la que interacciona para producir más o menos
o menos cantidad de flujo, ¿verdad? Que va hacia la interacción con la armadura del motor. En la siguiente, pues en esta se muestra el efecto, ¿verdad? De cómo disminuir la resistencia de campo para producir mayor o menor cantidad de voltaje generado. Y el siguiente es un ejemplo que podemos prácticamente seguir del libro de Chapman. Es el ejemplo 8.9 en su libro. Y este ejemplo dice lo siguiente: se tiene un generador de corriente directa con excitación separada. Tiene los siguientes valores nominales de 172 kilowatts, 430 volts. Este 430 volts es el voltaje nominal, el cual no debemos exceder, ¿verdad?, ese nivel. Lo mismo la potencia. Y una corriente nominal hasta 400 amperes a la salida del motor, ¿verdad?, como corriente de armadura. Y una velocidad máxima de 1800 RPM. Dice que el aparato, la máquina, se muestra en la figura y su curva de magnetización aparece en la figura siguiente 848, ¿verdad?, que está más adelante en una de las láminas. Esta máquina tiene las siguientes características: una resistencia de armadura muy pequeña de 50 miliohms, una resistencia de campo de 20 ohms, y la inductancia está compuesta por un devanado de 1000 vueltas. Generalmente el devanado de campo es un devanado con vueltas de un alambre de un calibre muy delgado, ¿verdad? Como no requiere llevar demasiada corriente, entonces es el calibre de este devanado, que es generalmente pues es un material de cobre aislado por esmalte. Este calibre es muy delgado. Entonces la corriente que lleva el devanado de campo pues no requiere un calibre muy grande. Y la resistencia de ajuste de una resistencia variable se puede ajustar desde los 0 hasta los 300 ohms, y es una resistencia externa, ¿verdad? Realmente nuestras terminales de campo estarían desde este punto con F1 y hasta este punto con F2. Y ya externamente conectamos nosotros una resistencia adicional para ajustar nuestra corriente. El voltaje que alimentamos al devanado de campo es de 430 volts. Entonces se alimenta con un voltaje que va a ser muy parecido, ¿verdad?, al valor nominal que tiene la máquina en terminales de A1 y A2. Entonces aquí sería A1 y acá sería A2. Y el número de vueltas que ya lo comentamos, ¿verdad? Se pide calcular el voltaje en terminales vacíos del generador. Si la resistencia variable se ajusta con un valor de 63 ohms, recuerden que este se va a variar desde los 0 a los 300 ohms. Entonces en el inciso A se ajusta a 63 ohms y el motor primario se hace mover a 1600 RPM, ¿verdad? Entonces este motor, aunque tiene por ahí 1800 revoluciones nominales, no lo vamos a utilizar a esa velocidad, sino que lo llevamos a una velocidad de operación MBM1, por decir algo, de 1600 RPM, ¿verdad? Pero tiene capacidad hasta las 1800. Entonces se pide determinar el voltaje con esas condiciones. El inciso B es calcular el voltaje si se conecta una carga que demande aquí 300 amperes en terminales. Suponga que el generador aquí tiene devanados de compensación, es decir, que no nos va a afectar el hecho de tener una caída por el efecto de la reacción de inducido. El inciso C es cuál será su voltaje si conectamos una carga también que demande 360 amperes a sus terminales y el generador no tiene aquí devanados de compensación. Entonces tenemos los dos incisos que básicamente en uno sí nos
compensa y en otro no, ¿verdad? Suponer que la reacción de inducido con esta carga es de 450 amperes vueltas. El inciso D es obtener o más bien ver qué se puede hacer con el ajuste para hacer que el voltaje en el generador regrese al voltaje en terminales que teníamos en el inciso A. Entonces por acá vamos a obtener un voltaje. Tratamos de ajustarlo a ese nivel en el inciso D debido a seguramente a la caída por la reacción de inducido. Y el inciso E es obtener la corriente del campo que se requiere para poder regresar a las terminales a su valor en vacío. Suponga que la máquina tiene devanados de compensación y también obtener el valor de la resistencia de ajuste para lograr ese objetivo. Entonces primeramente el inciso A pues es obtener el valor de la tensión en terminales con el ajuste que tenemos de RF, ¿verdad? Entonces RF lo tenemos en 20 ohms y la de ajuste la tenemos en 63 ohms, de tal manera que el total de estas dos resistencias pues aquí nos va a dar 83 ohms. Con esa resistencia pues ahora lo que hacemos es prácticamente decir, tenemos mi resistencia total de RF en 83 ohms, tenemos por aquí un devanado y tenemos mi voltaje de BF en 430 volts y esta es el F que me dice que son 1000 vueltas, ¿verdad? Para propósitos de corriente directa, ¿verdad? Esta es corriente directa, pues esta inductancia es prácticamente un cortocircuito. Entonces solamente la corriente de campo está en función del voltaje con el que alimentamos y la resistencia de campo. Y eso pues lo resuelve en la siguiente lámina en el libro de Chapman, ¿verdad? Aquí esa corriente se calcula en 5.2 amperes. Ahora, con base en este cálculo, resulta que la corriente de los 5.2 amperes la vamos a trasladar en nuestra gráfica de la curva de magnetización de nuestro generador o de nuestra máquina generadora o máquina de corriente directa. Entonces, así como tenemos una gráfica OCC en circuito abierto para el motor sincrónico, el generador de corriente directa tiene una gráfica muy similar, pero esta se le conoce como la gráfica de la curva de magnetización del generador, ¿verdad? Entonces, esta representa básicamente la corriente de campo en el eje X. Vamos a tener la corriente de campo contra el voltaje que tenemos generado en la máquina, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener EA. Entonces, no es más que una relación de una gráfica del valor de EA contra la corriente de campo, ¿verdad? Y esta gráfica nos da precisamente cómo se comporta una vez que estamos nosotros aumentando o reduciendo la corriente de campo. El voltaje pues se va a aumentar proporcionalmente. Recuerden que EA, otra vez, lo vuelvo a repetir, está en función de tres factores: constante, flujo y velocidad de la máquina. El flujo, ¿quién nos lo manda? La corriente de campo. Entonces, movemos corriente de campo, movemos proporcionalmente el voltaje generado. Y esa proporcionalidad pues la vamos a observar precisamente en todo este rango. Y va a llegar un momento en que la máquina se va a empezar a saturar. Es decir, ya no va a continuar siendo proporcional, aunque sigamos aumentando la corriente. Seguimos aumentando la corriente, pero la máquina se empieza a saturar. Entonces toda esta región es la región de saturación del material magnético con el que está construida la máquina, ¿verdad? Entonces aquí identificamos la corriente de campo calculada en 5.2 amperes,
la observamos aquí en la gráfica en 5.2 y ahí es donde intersectamos a nuestra gráfica de magnetización. Y en este punto observamos que hay 430 volts generados para esa corriente de 5.2 amperes. Entonces de ahí se obtiene el voltaje generado en vacío a una velocidad de 1800 revoluciones, ¿verdad? Entonces esa corriente se obtuvo con los valores de la resistencia de campo y se obtiene el valor del voltaje generado pero en vacío, y eso va a ser para cuando la máquina funciona nominalmente a 1800. Pero nosotros tenemos que calcular que nuestro motor primario nos está entregando solamente 1600. Entonces, con la relación que tenemos entre voltajes generados a cierta velocidad, determinamos la relación de la velocidad en vacío y su respectiva cantidad de voltaje generado en vacío. Y de ahí determinamos que a 1600, a la velocidad del inciso, calculamos cuánto voltaje vamos a tener generado de acuerdo a esa relación. Esta relación pues es válida siempre y cuando consideremos todavía hasta este punto lineal nuestra curva de magnetización. Entonces con esta expresión nuestro voltaje nos dice que va a ser de 382 volts. Como el voltaje VT en terminales va a ser igual porque está en condiciones de vacío, entonces este voltaje en terminales lo vamos a tener con la condición en que no tenemos carga, ¿verdad? Tenemos solamente las terminales y hasta ahí el VT es exactamente igual al voltaje que generamos, porque hasta ahorita no le hemos conectado todavía ninguna carga. Dice el inciso B, si ahora le conectamos una carga de 360 amperes, ¿cuál será el voltaje ahora en terminales? Y eso pues lo determinamos prácticamente con esta relación, ¿verdad? El voltaje en terminales no es más que la diferencia de lo que generamos menos la caída. Y esto sería los 382 que calculamos aquí en el inciso anterior, menos la caída que representa los 360 que nos dice el problema por la resistencia de armadura. Y esta diferencia se va a un resultado de 364 volts en las terminales, ya debido a la caída en la resistencia. El inciso C dice que ahora se considere la caída que tenemos debido a la reacción de inducido. Seguimos teniendo los 360 amperes, pero ahora nuestra reacción de inducido tiene que ver con la relación que tenemos de la corriente y el número de vueltas en nuestro devanado. Entonces ahí el dato nos dice que son 450 amperes por vueltas en la reacción de inducido. Entonces la nueva corriente de campo que vamos a tener va a producir una corriente diferente, ¿verdad? Y tenemos que restarle la corriente que está produciendo nuestra resistencia de campo, que fueron 5.2 amperes, la reacción de inducido, que va a ser una resta, y esa resta se va a ver en la disminución que va a tener nuestro flujo. Entonces de la relación nos dice que esa corriente de 5.2 se va a caer a 4.75 debido a esta relación. Este es un dato que nos lo da el problema, y este también es un dato que nos lo da el número de vueltas del devanado de campo, ¿verdad? Entonces con esta relación obtenemos a cuánta corriente se va a caer nuestra corriente de campo, y eso lógicamente pues va a verse afectado en la reducción del flujo de campo. Con eso la curva de magnetización, ahora al observarla, pues vamos a tener una corriente de 4.75. Entonces a esa corriente de 4.75 la trasladamos a la curva y nos reduce aquí a un valor de 410 volts de voltaje generado. En lugar de los 430 que teníamos, se nos cae a 410, y con ese nuevo voltaje de 410 pues calculamos el nuevo voltaje
el nuevo voltaje generado, que sería esta relación por ese voltaje de la gráfica, nos daría 364 de voltaje generado. De tal forma que con la misma corriente de 360 amperes, recalculamos nuestro voltaje en terminales y se nos cae a 346 volts. Y esto pues es menor al valor que teníamos anteriormente de la reacción debido a la reacción de inducido. Entonces antes de la reacción de inducido teníamos 364 volts y con la reacción de inducido se nos va a caer a 346 volts. El inciso D dice cómo hacemos para que esto lo regresemos al valor original, ¿verdad? Entonces, como cayó el voltaje en terminales, por lo que para regresarlo a su valor original se debe incrementar el voltaje del generador. Y esto pues ya sabemos requiere aumentar el voltaje generado, y esto lo que hacemos es disminuir la corriente de campo, aumentarla, y esto lo hacemos disminuyendo la resistencia de ajuste. Entonces recuerden, la resistencia de ajuste la teníamos en 63 ohms, que se sumaba con la resistencia de campo de 20 y teníamos 83 ohms. Entonces para poder para poder aumentar la corriente de campo y aumentar el voltaje generado, pues tenemos que disminuir la resistencia de campo porque están inversamente relacionadas. Entonces hay que disminuir básicamente la resistencia para con eso aumentar la corriente de campo del generador. El inciso E dice que para que el voltaje en terminales regrese a los 382 que teníamos originalmente en la máquina, ¿verdad? Que era este voltaje del inciso A. Entonces tenemos que mover pues básicamente pues ahí esa corriente, ¿verdad? Entonces se determina que para que pueda ser 382 el voltaje en terminales, nuestro voltaje generado debe ser ahora de 400 volts para mantener la corriente en 360. Entonces esta no es más que la suma, ¿verdad? Que debe darnos el voltaje generado. La suma de estas dos cantidades pues es lo que esperaríamos como objetivo, aumentar nuestro voltaje generado. Y para aumentarlo pues llevamos otra vez el voltaje en vacío que debemos tener para esos 400 volts que debemos cumplir, y eso nos debe llevar a que nuestro voltaje ahora debe ser 450 volts en vacío antes de que le apliquemos la carga que aquí consideramos para calcular los 400. Entonces hay que llevar la máquina en vacío a que produzca 450 volts, ¿verdad? Y eso lo hacemos con la corriente de campo. Entonces ya una vez teniendo esto, nos vamos a la gráfica nuevamente de la curva de magnetización, y ahora con los 450 volts que calculamos intersectamos la gráfica y nos dice que requerimos una corriente de 6.15 amperes. Entonces con esa corriente de 6.15 amperes pues ahora vamos a calcular de nuestro circuito de campo. Recuerden que ahora tenemos que calcular. Este es el devanado. Este no lo movemos, este es un voltaje que tenemos ya constante, fijo, de 430 volts. Esta RF es de 20 ohms. Esta es la que vamos a recalcular, ¿sí? Para que nos produzca una corriente de IF de lo que nos dio la curva de magnetización en 6.15 amperes. Este LF pues no nos interesa, ¿verdad? Entonces la corriente va a ser BF entre la suma de estas dos. Entonces de aquí calculamos el valor de ajuste que debe tener esta resistencia para que cumpla los 6.15 amperes de operación del devanado de campo. Entonces la resistencia de ajuste nos queda en 50 ohms.
Quiere decir que vamos a bajar de 63 ohms del inciso A. Ahora vamos a bajarlo a 50 ohms para que pueda cumplir pues la demanda de los 360 amperes de corriente, ¿verdad? Y se cumpla exactamente como lo teníamos todo en el inciso A, con la misma velocidad de 1600 RPM. Entonces observen que la máquina tiene capacidad para 1800, pero solamente estamos moviéndola a 1600 RPM. Muy bien, con esto terminamos este ejemplo y en un próximo video vamos a ver las otras conexiones posibles que podemos hacer en un generador de corriente directa.